Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. Este videoprograma va a estar centrado principalmente en el análisis de cuáles son las dos posturas que un órgano jurisdiccional puede adoptar a partir del momento en el cual los abogados del deudor hipotecario, es decir, de la persona que va en principio a ser desahuciada, pues van a poder presentar ese incidente de oposición a la demanda de desahucio que van a presentar los abogados del deudor hipotecario se pueden fundamentar, como hemos visto en anteriores videoprogramas, principalmente en dos grandes argumentos, como son, en primer lugar, la falta de legitimación procesal activa por parte del banco o caja de ahorros que se persona en el procedimiento sin ser acreedor y, por tanto, sin ninguna legitimación, para poder pedirle al juez que nos desahucie, y la segunda gran fundamentación sería aquella basada en el carácter presuntamente abusivo de la cláusula sexta que aparece en todos los contratos de préstamo hipotecario y que se refiere a el vencimiento anticipado del préstamo. Cuando el abogado o abogados del deudor hipotecario o persona que va a poder ser lanzada, es decir, desahuciada, en su caso, salvo que el órgano jurisdiccional dictamine otra cosa, el objetivo de la presentación de este incidente de oposición tendrá por finalidad última que el órgano jurisdiccional decrete la nulidad de todo el procedimiento, lo cual puede tener carácter directo sobre el caso en concreto y pudiera también, existe la posibilidad de que pudiera tener carácter retroactivo, es decir, que pudiera presentarse un recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano jurisdiccional que acordó en su día dictar una resolución desahuciando a una persona, y en base a la presunta nulidad basada en esos nuevos documentos que el abogado del deudor hipotecario va a hacerle llegar al juez, este podría dictar una resolución declarando la nulidad del procedimiento habido anteriormente y, en consecuencia, declarando nulo el desahucio que ya tuvo lugar en su día. Dos son las actitudes que puede adoptar un órgano jurisdiccional cuando el abogado del deudor hipotecario le presenta este incidente de oposición a la demanda de desahucio. Bien, en primer lugar, el órgano jurisdiccional, luego de examinar la documentación que se le presenta, puede concluir que efectivamente hay motivos para declarar de momento, paralización del procedimiento al no acreditarse efectivamente que el acreedor, es decir, el que se presenta como presunto como acreedor, el banco o caja de ahorros, pues en base a la documentación presentada por el abogado del deudor hipotecario, queda evidente que el préstamo, al haber sido titulizado, en consecuencia, no es de quien dice ser, y por consiguiente, al no quedar constancia clara de quién es el acreedor, el procedimiento se paralizaría, y se paralizaría además sin fecha, lo que quiere decir que el que iba a ser desahuciado ya, pues va a estar durante un tiempo más o menos largo en la vivienda, en tanto no se determine quién es efectivamente el acreedor, y eso lleva tiempo porque habrá que ir a un nuevo juicio declarativo ordinario donde el procedimiento se alarga y donde los mecanismos de defensa que se van a poder plantear para defender la posición del deudor hipotecario van a ser mucho más amplios, va a tener muchas más posibilidades que las que tenía en el procedimiento de ejecución hipotecaria. Esta es, por tanto, la primera actitud que puede adoptar el juez, es decir, estimar las argumentaciones que se le presentan en el incidente de oposición a la demanda de desahucio. Pero hay una segunda opción, hay una segunda actitud que el órgano jurisdiccional puede adoptar, y es desconocer esta documentación, es decir, darle prioridad, darle carta de naturaleza a las argumentaciones esgrimidas por el abogado representante del banco o caja de ahorros, según la cual, bueno, pues lo que dicen es que el préstamo en cuestión nunca ha sido titulizado. En consecuencia, si el órgano jurisdiccional estima estas consideraciones y prescinde, obviamente, de la documentación pública que supone presentarle un documento notarial con la escritura constitutiva del fondo de titulización y, en consecuencia, la demostración de que el préstamo ha sido titulizado, si tampoco le sirve de mucho que se le presente la documentación pertinente por parte de la Comisión del Mercado de Valores
que hayamos podido extraer de la misma luego de haberla solicitado y habernosla remitido. Y si tampoco le sirve de mucho la documentación registral que al respecto se le puede aportar, obviamente lo que podremos hacer, tendremos motivos para pensar que ese órgano jurisdiccional, al desconocer toda esta documentación y por el contrario, dar carta de naturaleza a una mera declaración privada de la entidad bancaria a través de sus representantes, obviamente habría motivos para sospechar que pudiera estar adoptando una actitud supuestamente prevaricadora, es decir, podría estar dictando una resolución a sabiendas de que es injusta, con lo cual cabría la posibilidad de interponer un recurso, perdón, una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior competente que corresponda que esté adscrita al ámbito geográfico donde haya sido dictada esa resolución hasta que al fiscal, a la fiscalía, para que dictamine efectivamente si existe o pudiera existir una conducta supuestamente prevaricadora por parte de un juez concreto y determinado. Se han presentado por parte de la Asociación de Hipotecados Activos ya varias denuncias en este sentido. Hay algunas que están en trámite de resolución. Todavía no contamos con unos pronunciamientos concretos y determinados por parte de la Fiscalía, pero sí podemos afirmar y afirmamos que cualquier conducta de los jueces, desconociendo la documentación pública que se les presente y decantándose por la mera declaración escrita certificada de un banco diciendo que bueno, el préstamo en cuestión nunca se titulizó, en estos casos concretos lo que haremos será presentar siempre una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia que corresponda. Obviamente, en tanto estos casos sean poquitos, no van a tener demasiado eco, pero si esto continúa de esta manera, pues se producirá una lluvia de denuncias en este sentido y eso obviamente provocará que el Consejo General del Poder Judicial más tarde o más temprano tenga que pronunciarse y tenga que tomar cartas en el asunto porque lo que en un principio se circunscribe al ámbito estrictamente jurisdiccional podría trascender al ámbito mediático y no digamos ya al ámbito social con las repercusiones que eso pudiera conllevar. En consecuencia, es muy importante tener en cuenta estas dos actitudes que los órganos jurisdiccionales pueden adoptar ante una misma situación. Sobre las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales españoles al respecto, es decir, eh, estimando, por un lado, la falta de legitimación procesal activa y, en consecuencia, declarando paralizado el procedimiento por entender que no se ha podido acreditar quién es el acreedor legítimo para pedir a ese juez que se proceda a echar de su vivienda a alguien. Hay ya resoluciones, hay algunas muy interesantes, muy importantes, que podéis encontrar en el blog de la Asociación de Hipotecados Activos y también en el blog de Ataque al Poder. Y por otro lado también el carácter abusivo de la cláusula sexta que aparece en todos los préstamos con garantía hipotecaria referidos al vencimiento anticipado del préstamo. También hay varias resoluciones muy concretas, pero hay dos especialmente trascendentes por su importancia. La primera es la dictada el 11 de junio por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde declaró abusiva la cláusula sexta en todos los casos en sí misma y en consecuencia entendió que siempre que aparezca en cualquier contrato de préstamo hipotecario esa cláusula sexta habrá que tenerla por nula y en consecuencia por inexistente. Y un mes después, en el mes de julio, el 15 de julio del año 2015, la Audiencia Provincial de Valencia hizo lo propio acogiendo este mismo criterio. Con lo cual, esto tiene una enorme importancia porque significa que podría extenderse al resto de las audiencias del país y también podría ser un criterio sostenido a partir de este momento por no ya solo unos poquitos órganos jurisdiccionales de primera instancia que así se han pronunciado, sino que esto se podría extender de una manera más que importante. En consecuencia, hay que concluir que estamos ante un cambio de tendencia, que hay motivos para sostener que los órganos jurisdiccionales están sensibilizándose de una manera muy notoria en favor de las pretensiones de la justicia, que en este caso están avaladas y defendidas por parte de los abogados de los deudores hipotecarios y en consecuencia nos encontramos ante un nuevo panorama que
cuyas consecuencias pueden ser importantes. Quiero decir, antes de concluir, que parece ser que existe, no puedo acreditar documentalmente la prueba de ello, pero parece que existe un acuerdo incluso entre las tres audiencias de la Comunidad Autónoma de Valencia, para que el criterio anteriormente reseñado sea tenido en cuenta en lo sucesivo en todos y cada uno de los casos que se les planteen a los órganos jurisdiccionales de primera instancia y también a las audiencias cuando les llegue, cuando se les planteen casos basados, como digo, en la cláusula sexta de vencimiento anticipado del préstamo. Por tanto, el panorama que se abre es un panorama nuevo, es un panorama lleno de esperanza y sobre todo se vislumbra un cambio de sensibilidad muy importante por parte de los órganos jurisdiccionales que obviamente van a traer consecuencias extraordinariamente importantes, fundamentalmente de cara a la defensa eficaz de los derechos de los deudores hipotecarios y lógicamente, ello se traducirá en que, lejos de procederse a desahuciar a una persona, se paralizará el procedimiento y, en su caso, se llegará a declarar incluso nulo desde el principio.